a la clasificación de los derechos reales que ya vieron en las clases anteriores. Teníamos los derechos reales sobre la cosa propia, sobre la cosa ajena y los derechos reales de garantía. Dentro de los derechos reales de la cosa propia, tenemos estos dos nuevos derechos reales que son los que vamos a ver hoy, de la propiedad horizontal y de los conjuntos inmobiliarios. Estos derechos reales, digamos, solamente pueden ser creados por la ley y el nuevo Código Civil amplió la cantidad de derechos reales que existían. Por eso digo que son nuevos estos derechos reales. Son nuevos el derecho real de propiedad horizontal, de conjunto inmobiliario, de tiempo compartido, del cementerio privado y del derecho real de superficie. Es decir, que se han agregado a la lista de los derechos reales que existían en el anterior código, en el Código de Bellas Artes. Bueno, vamos a entrar un poquito a ver qué es esto del derecho real de propiedad horizontal. ¿Qué dice el artículo 2037 del Código cuando da el concepto de esta propiedad horizontal? Dice que la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de use, goce, disposición material y jurídica que se ejerce sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, conformando un todo escindible. Es decir que estamos hablando de, dentro de este derecho real de propiedad horizontal, de partes, digamos, como una combinación, digamos, de sectores que son propios y que son comunes, y que forman, como bien lo dice al final, un todo que no puede dividirse. ¿Qué es este nuevo concepto de la unidad funcional que aparece ahora en el código? El derecho de propiedad horizontal dice que se determina en esta unidad funcional. ¿Qué es esta unidad funcional? Son los pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino y que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública directa o a través de un pasaje común. La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas y de las partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad. Entonces, ¿qué es esto del concepto de la unidad funcional? Es el sector, digamos, que ya sea un departamento, un local, una cochera, una oficina, ese sector que me va a pertenecer, digamos, como privativo, más todas las demás superficies que son comunes a todos y que son indispensables para que esa unidad funcional pueda existir. Si yo tengo una cochera, que va a ser mi unidad funcional, o tengo un departamento que va a ser mi unidad funcional, necesito salir a la vía pública, bajar por el ascensor, necesitaré tener, es más, estoy asentada sobre el suelo. Es decir, esa unidad funcional entonces va a ser la sumatoria de lo que es mío y de lo que es común a todos, y que va a formar un todo que no se puede dividir. Entonces, la propiedad horizontal podríamos, digamos, tener una idea, una aproximación de que es un conjunto de volúmenes de propiedad exclusiva y común, era lo que hablábamos recién, dentro de un volumen mayor que es el terreno. O sea, es el terreno el que se divide en n cantidades de unidades funcionales y que a su vez van a pertenecer a distintos propietarios y a su vez cada una de esas unidades funcionales podrá además estar en condominio. Entonces, esto es como para tener una idea. La unidad funcional son las partes propias y las partes que me son comunes. Bueno, vamos a hacer esto como una introducción
para tratar de entender, digamos, qué es este nuevo derecho de la propiedad horizontal, me gustaría hacer un poquito, irme para atrás y ver cuáles son los antecedentes históricos hasta llegar al 2020, donde estamos parados. En el anterior Código Civil, el Código de Vélez, en el artículo 26.17, ustedes tengan en cuenta que el Código de Vélez ha sido escrito en el año 1870 y que ha estado en vigencia hasta que se sanciona en el 2015 el actual Código Civil y Comercial. El artículo 26.17 del Código de Vélez decía: el propietario de edificios no puede dividirlos horizontalmente entre varios dueños, ni por contrato, ni por actos de última voluntad. ¿Qué significaba esto? Que Vélez, en el anterior código, prohibía la división en propiedad horizontal del suelo. Y cuando un poquito íbamos a leer, digamos, el código comentado, leíamos, digamos, por qué, cuál era el motivo, digamos, Vélez explicaba que era para que no existieran problemas entre los vecinos, entre los copropietarios. Además, no tenía mucho sentido en el año 1870 legislar la propiedad horizontal, si lo que sobraba era el suelo. Entonces no había necesidad, como si, digamos, empezó a pasar después, de subdividir y poder tener edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal. Ya existía propiedad horizontal en otros países, cuando acá en la Argentina estaba, digamos, imposibilitado. Existía en España, en Alemania, en Francia y en América incluso, existía ya en Perú y en Brasil, antes de que se sancionara en nuestro país. Hace poco hice un curso de la Comisión de Monumentos Nacionales y me encantó esto para explicar un poquito este tema de la propiedad horizontal. El edificio Cábala de Buenos Aires, que todos lo conocen, que lo han estudiado, cuando han ido a Buenos Aires lo han podido conocer, y otros, o sea, ahora les cuento del Cábala porque creo que es el más emblemático, el más representativo, pero hay otros edificios similares, como el Zafico y otros. Si ustedes se fijan acá, el edificio fue construido desde el año 33, desde octubre del 33 hasta enero del 36. En 3 años, digamos, se construye el edificio. En este momento estaba en vigencia el 26.17, que hemos hablado recién del Código de Vélez, es decir, había imposibilidad de dividir en propiedad horizontal. Miren qué interesante, la comitente de este edificio es la señora Corina Cábala. El proyecto, como lo habrán estudiado en historia, de los arquitectos Sánchez, Lagos y de la Torre. El contratista, el ingeniero Rodolfo Cervini. Este edificio ha sido, digamos, encargado por un solo comitente, que era el dueño de todo el edificio Cábala. Este edificio fue un edificio sumamente moderno y de vanguardia para la época. Miren el año, 1933, y se inaugura en el 36. Es el primer edificio del movimiento moderno en la Argentina. Era de extremada vanguardia para su época, fue el edificio más alto del mundo en hormigón armado. Existían otros edificios más altos que el Cábala en el momento, en Nueva York o en California, pero tenían estructuras de acero. Este tiene estructuras de hormigón armado. Fue el primer edificio con aire acondicionado central, tenía lugar para lavado y planchado de ropa, frigorífico para pieles y alfombras, sistema de teléfono central y cajas de seguridad. Año 1936 en Buenos Aires, Argentina. Es declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1999 por la Comisión de Monumentos y es el primer Monumento Histórico Nacional del movimiento moderno en Argentina. A ver, a mí me encanta la historia, se habrán dado cuenta, pero me parece que esto es muy lindo para que podamos llevarlo a lo nuestro, a lo que estamos viendo, a la propiedad horizontal. Este edificio, el Cábala, junto con un montón de otros edificios, no solamente
en Buenos Aires, sino también en las capitales como Rosario, como Córdoba, nacen como edificios de renta, en donde un solo comitente era el dueño de todos los departamentos y alquilaba cada una de las unidades a distintos propietarios. Luego, ¿qué pasa? Empieza a haber, digamos, una necesidad de vivir en los centros de las ciudades, en donde había más servicios, había más, digamos, tenía mejores posibilidades de trabajo, mucho empleo terciario, y empieza a haber un éxodo del campo donde se trabajaba hacia las ciudades porque era mucho más, digamos, más lindo vivir y más interesante vivir en los centros de las ciudades. Entonces empieza la necesidad de sacarle mayor provecho a los lotes y empieza una construcción tremenda de edificios, de concentración de edificios en altura. Todo eso hace que el gobierno, digamos, tenga que legislar al respecto, porque siempre la ley va un poquito más atrasada que la actualidad. Por eso es que a veces van a ver que pasan cosas y hay un poco de demora en las leyes en sancionar las nuevas actividades o la nueva realidad que se vive. Entonces se sanciona la 13.512, que fue la ley de propiedad horizontal, que se sanciona en el año 48 durante el gobierno peronista. Y eso hace que se cambie el paradigma, el paradigma completamente de lo que habíamos hablado anteriormente. Y esta ley deroga el 2617 del Código de Bellas Artes. Si ustedes se fijaban en la época en la que se hacían estos edificios, estábamos mucho antes de la sanción del 1948, que es la sanción de la Ley de Propiedad Horizontal. Entonces, una vez que ya contamos con la Ley de Propiedad Horizontal, todos los edificios pueden someterse a este régimen y pueden haber, digamos, puede empezar a existir la división del terreno en dueños, como departamentos, unidades u oficinas, tenga el edificio sometido a la propiedad horizontal.